Bienvenidos a Conexión Territorial, el podcast del Núcleo de Investigación SER de la Universidad Arturo Prat. Un espacio donde analizamos las políticas públicas, el desarrollo territorial y los desafíos de sociedad, Estado y región en Chile. En este episodio, Cristian Yamet Pizarro, director de la carrera de Administración y Gestión Pública de la UNAP, conversa con el destacado académico doctor Gonzalo de la Maza, de la Universidad de los Lagos y candidato al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2026. No te pierdas esta entrevista exclusiva sobre los temas clave que definen nuestro territorio. Acompáñanos. Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Yamet, soy director del Núcleo de Investigación en Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial de la Universidad Arturo Prat, y acá estamos en otro podcast de Conexión Territorial, que es esta plataforma, página web, entrevistas, etcétera, que tiene el Núcleo de Investigación. Y hoy día tenemos la oportunidad de entrevistar a un sociólogo que está de visita en nuestra región. Él es Gonzalo de la Maza Escobar, sociólogo por la Universidad Católica de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Leiden, es profesor titular del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de los Lagos, e investigador asociado del Centro del Conflicto y Cohesión Social, COES. En 2016 presidió el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Entre 2021 y 2022 dirigió la Secretaría de la Participación Popular de la Convención Constitucional. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Lisboa, y su línea de investigación son relación Estado-Sociedad, descentralización, conflictos socioterritoriales y participación ciudadana. Actualmente es candidato al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, y lo interesante de esta postulación es que es una candidatura que viene desde las regiones, desde las universidades regionales. Estuvo recientemente con nuestro rector Alberto Martínez, y también estuvo lanzando su libro del año 2024, Por un Chile Diferente, sobre la participación popular en el proceso constituyente. Muchas gracias, doctor, profesor Gonzalo Lamaza, por estar acá en, en este podcast Conexión Territorial. Gracias, Cristian. Un gusto compartir esta oportunidad. El formato podcast es un formato muy bueno para difundir estas cosas. Y felicito al núcleo, porque hay otros núcleos que no tienen ningún medio de difusión. Así es. Tenemos todavía mucho que aprender de los formatos podcast, que son más rápidos, son más breves, y a veces nosotros somos un poquito más, nos alargamos. Profesor, cuéntenos un poco el marco de su visita. Estuvo presentando este libro, Por un Chile Diferente, que es un libro que usted de alguna manera lo elabora a partir de su experiencia como secretario de participación de lo que fue la Convención Constitucional del 2021-2022, que ha sido un proceso que de alguna manera más ha sido evaluado por su no cumplir su propósito, a propósito de lo que usted señalaba, pero con eso se ha invisibilizado todo lo que fue la tremenda participación ciudadana. Usted habla de más de 1,5 millones de personas directa o indirectamente involucradas. O sea, debe ser, y usted lo dice, una de las instancias más participativas de la historia de Chile. Tiene una doble condición participativa, llamémoslo así. Primero, es la primera vez que en el país hacemos una asamblea, una convención en este caso. Incluso posteriormente hicimos un consejo, ambas instancias electas. ¿Para qué? Para definir una nueva constitución. ¿Y qué es una nueva constitución? Un acuerdo sobre cómo queremos vivir y cómo queremos relacionarnos. Efectivamente, ninguna de las dos logró su propósito. Cumplieron su tarea, como dice Agustín Esquella, cumplieron su cometido, redactar, pero no cumplieron su propósito, que nos dotáramos una nueva constitución, porque eso suponía otras cosas. Bueno, eso de partida ya es una novedad histórica democratizante, ¿no? Porque en Chile eso no había ocurrido, en otros países ha ocurrido más de una vez incluso. Bueno, eso lo hicimos y lamentablemente no fuimos capaces de lograr el resultado final. Y segundo elemento es que dentro de esos procesos tuvimos mecanismos específicos de participación que no existen en nuestra legislación, que no los usamos para promulgar leyes, para tomar decisiones. O sea, Chile tiene un modelo de democracia muy restringido a lo electoral exclusivamente,
a la representación electoral y carece, hay gente que dice que Chile es una anomalía en América Latina por lo menos, pero probablemente en el mundo porque carece de mecanismos de democracia directa y carece de mecanismos de democracia participativa, que son mecanismos regulares que se usan. Entonces, en este caso, yo creo que sin temor a equivocarme, puedo decir que la convención es el evento masivo, institucional masivo, con mayores despliegue de instrumentos participativos y con mayor cantidad de gente participando. En el proceso posterior, que también aborda el libro, del Consejo Constitucional, también ahí se seleccionaron 4 mecanismos de participación, se aplicaron y se trabajó muy sistemáticamente respecto de esos mecanismos. La participación fue menor por distintas razones, pero aún así tenemos, digamos, sabemos cómo se podría hacer y por lo tanto no debiera considerarse el proceso constituyente como exclusivamente como un fracaso. Obvio que hubo un fracaso político, social, pero hay elementos de los cuales podemos aprender y mucho de todo el proceso que se vivió. Sí, eso es interesante, profesor, porque usted se hace la pregunta, la segunda pregunta en su libro es, ¿cómo a pesar de ser uno de los procesos más participativos, sin embargo, inevitablemente se llega a la pregunta de la paradoja, ¿por qué la gente lo rechazó? O sea, ¿por qué una propuesta que donde incluso nuestra universidad presentó una iniciativa junto con los rectores de universidades de zonas extremas de cómo mejorar la condición de estas universidades, de cómo iniciativas de generar un Estado regional con mayor participación, las regiones terminaron rechazándolas. Los pueblos originarios, regiones con mayoritariamente con presencia de pueblos originarios, rechazan esta idea de plurinacionalidad. O sea, Mira, mi primer cometido, digamos, con el libro es que se conozca el proceso. Eso es lo primero, porque efectivamente respecto del proceso participativo no se conoce. Yo incluso me he encontrado en algunas presentaciones del libro con testimonios de ex convencionales que dicen nosotros estábamos tan metidos en el debate interno, cuando se estaban elaborando las normas, era tan exigente, tan corto el tiempo, etcétera, que ni nosotros teníamos conciencia de eso que estaba ocurriendo afuera. Entonces, lo primero, y eso lamentablemente en el caso de la convención no está disponible como debiera, que digamos, en el sitio web del Archivo Nacional, que es el que tiene los documentos. Entonces, lo primero es, si vamos a discutir por qué fracasó, bueno, conozcamos qué pasó primero. Entonces, sabemos, no sé si bastante o no, pero se escrutó bastante el proceso político que se estaba dando. ¿Ah? Y hay casos, ejemplos, anécdotas o fenómenos políticos que se han más o menos diagnosticado. Pero respecto de esto, no. Respecto al proceso participativo, no. Si uno tuviera que seleccionar un par de elementos que más predominantes respecto de por qué esta contradicción, la primera es que quienes decidimos tener una nueva constitución y luego elegimos a las y los convencionales, no fuimos los que decidimos al final. Es decir, en el proceso final, en el plebiscito de salida final, se incorporaron 5 millones de personas que no habían participado del proceso anterior. Por lo tanto, las convencionales y los convencionales respondieron a su electorado, a quienes los seleccionamos. Las personas que ni siquiera votaron al plebiscito de entrada, que fueron la mitad del electorado, porque teníamos voto voluntario. Entonces, ahí hubo un problema de diseño, y esto es muy importante para la participación. O sea, tengo una colega, Janina Welp, que trabaja en Suiza, y que escribió un texto que se llama, digamos, que recoge una expresión, el infierno está en los detalles en la participación. O sea, no es que un mecanismo sea bueno o malo, depende de cómo se usa. Un plebiscito es bueno o malo. Un plebiscito es malo cuando viene marcado, cuando la autoridad lo está usando para legitimar sus decisiones, lo hace a destiempo con preguntas sesgadas. Y es muy bueno cuando es una comunidad que lo levanta y luego se abre a dirimirlo, digamos, en la voluntad popular. Con esto pasa lo mismo. Aquí hubo un problema de diseño severo, que fue que los que llevamos el proceso adelante, esa mitad que participó, después hubo otra mitad que se sintió lejana porque siempre había estado lejana. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Y en segundo lugar, algunas de las cosas que se discutieron allí digamos, no reflejaron la voluntad popular que había. Y el caso que tú pones con los pueblos originarios, ¿qué pasa? Primero, es una demanda
es de una minoría dentro de la sociedad. Entonces, es difícil. Tuvieron mucha presencia en la convención, lo cual es bueno, primera vez que ocurría. De nuevo, puras primeras veces. Elisa Loncón, primera mujer y mujer indígena a cargo de una instancia institucional. Eso nunca había ocurrido. Bueno, entonces son aprendizajes históricos también. Pero bueno, la demanda de los pueblos originarios es una demanda en términos generales que tiene acogida en la sociedad chilena, pero en términos particulares y concretos hay muchas cosas que no estaban ni siquiera pensadas. O sea, el tema, por ejemplo, de la justicia plurinacional no ha sido un tema prioritario de la lucha indígena, ni es un tema que se comprenda bien, ni que se haya difundido bien, y por lo tanto no es tan raro que cause, y ya estoy poniéndolo como ejemplo porque hay otros así, que cause problemas. ¿Cuál es digamos, el perjuicio, el daño colateral, llamemos así? Que temas como el Estado descentralizado, el Estado regional que se propuso, la, la propuesta constitucional no fue rechazada por eso. No, ni siquiera se discutió bien eso. La propuesta tenía mecanismos de participación extraordinariamente interesantes. Tampoco fue rechazada por eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy interesantes en esa propuesta y en la que se hizo después también, que lamentablemente, por el rechazo, como los plebiscitos son sí o no, se vota por el paquete, se pierde. Entonces, ojalá en este momento no hay un espacio político para eso, pero la constitución del 80 no representa la voluntad de la gente y por lo tanto va a llegar un momento, por la vía de la reforma probablemente, en que se van a retomar estos temas. Y ahí va a ser interesante volver sobre estas propuestas, sobre estas propuestas y sobre, en fin, mirar de nuevo el proceso. Profesor, usted habla de que hay dos Chiles que se convocan de alguna otra manera. El primer Chile, el que va al plebiscito con un voto voluntario, y después hay como que otra parte de Chile que el que lo rechaza con voto obligatorio. Más o menos sabemos cuál es ese voto que participó de forma voluntaria, clases medias, mucho movimiento social, etcétera. Sin embargo, estos 5 millones de votos que usted habla, ¿lo tenemos de alguna bien cartografiados? ¿Quiénes son? ¿Cómo votan? Seguramente no, porque ha sido Claro. sorpresa cada vez que han votado. Sobre ese Chile no estaba interesado en esta convención, que va de forma obligada a votar para evitar la multa, etcétera. La sociología, ¿tiene bien mapeado este sector o todavía hay una incertidumbre respecto a quiénes son, cómo son, qué piensan? Yo creo que hay, a ver, una cosa es que, claro, es muy interesante la pregunta porque la investigación se ha orientado con un cierto sesgo hacia los fenómenos más resaltantes. Entonces, por ejemplo, supongamos la movilización, todo el estallido social, la revuelta posterior, suscitó mucho interés de investigación. Entonces, pero se requiere pero igualmente la movilización, por masiva que sea, nunca, no es que era de toda la población, naturalmente, ¿no? Sino, bueno, representaba y tuvo una capacidad de producir un proceso tan importante como este, digamos, producir un cambio político. Pero la propia manifestación del estallido era una manifestación heterogénea. ¿Eh? No es lo mismo una propuesta de constitución que las razones por las cuales la gente se moviliza. Entonces, incluso antes de llegar todavía a ese público que no conocíamos porque no se expresaba políticamente, teníamos toda la masividad y la heterogeneidad de la manifestación del 2019-2020, tampoco, eh, tampoco se conoce en su heterogeneidad. Y al contrario, se tiende a veces a sobreinterpretar, ¿no? O sea, alguien dice, no, es que Chile se levantó. Por ejemplo, se hizo la expresión Chile despertó. Yo personalmente difiero de esa opinión. O sea, antes del 2019, al menos desde el 2011 y quizás antes, había ya un conjunto de movimientos, movilizaciones, etcétera, que estaban mostrando una impugnación fuerte de distintas situaciones. Otra cosa distinta es que luego la política responda con un cambio constitucional. En mi opinión, se necesitaban había que trabajar en dos vías. Una era la constitucional, que era del plazo largo, y otra era las políticas públicas, que atendían urgencias. ¿Ah? Es decir, porque si tú sales a protestar, por ejemplo, en la región de los lagos el tema prioritario es la salud.
sea, hoy día, claro, la seguridad, pero más fuerte es la salud, es más constante, es más permanente. Siempre nuestra encuesta Barómetro Regional da primera preocupación de la gente, el acceso a la salud. Si tú sales a protestar por eso, no estás protestando por algo que a lo mejor en 10 años más va a dar resultado, una nueva constitución que se transforme en ley, etcétera. Estás protestando por algo que requieres. Lo mismo pasa con vivienda, ¿no? Bueno, en fin, conflicto educacional y otro. Entonces, lamentablemente, son dos cosas que son momentos distintos, ¿no? Bueno, con respecto a este mundo que no votaba, bueno, yo personalmente creo que fue un error el voto voluntario. Eso produjo lo que tú dices, un electorado más fuerte en los sectores más de mayor educación, de mayor ingreso y más débil en otros. Y entre medio, en el 2016-17 empieza la irrupción de las redes sociales, un tipo de comunicación muy plagada, muy cambiante, muy incierta. Entonces, cuando tú preguntas, ¿sabemos quiénes son? Es que es difícil afirmarlo como expresión política. Tú puedes caracterizar más o menos, es más fuerte en los sectores populares que votaban menos, en los sectores urbanos. El sector rural todavía tiene como una costumbre respecto del voto más fuerte, pero su comportamiento político no es claro. A lo mejor hoy día puede estar más cargado a una cosa más conservadora, pero eso puede cambiar perfectamente de aquí a mañana, precisamente porque no hay ahí un trabajo político más establecido, porque fue desatendido, las autoridades electas privilegiaban a los que votaban. Por ejemplo, los adultos mayores eran un objeto privilegiado política, porque votábamos, los jóvenes no, porque no votaban. Bueno, hoy día sabemos que esos que no votaban son más jóvenes que adultos. Pero el comportamiento político, eso hay que investigarlo. Y se dejó de investigar precisamente porque no se expresaban políticamente. Hoy día yo pienso que el restaurar el voto obligatorio no debe centrarse en el tema de la multa. O sea, la multa no debiese ser ni muy alta, ni tan obligatoria, porque votar por miedo a la multa no es una buena motivación para votar. Hay que votar por deber nomás, por deber cívico. Eso hay que instalarlo. Una vez que hoy día estamos todos obligados y por lo tanto yo creo que se va a ir reconstruyendo se podría ir reconstruyendo un espacio cívico un poco más amplio. Siempre va a haber gente que no se entere y llega a votar. Por ejemplo, alguien decía ayer en la televisión que hay mucha gente que decide su voto el último día, en el momento, no ha pensado antes, no se ha interesado. ¿Cuál es el punto? El punto es que el debate le llegue también, pero no solamente sobre la base de la pequeña cuña, de la noticia falsa, sino que aprendamos a deliberar. Y eso, por supuesto que nos falta, pues, si desde el 2012 habíamos abandonado el campo. Interesante reflexión, porque además había recuerdo una categoría que apareció en ese momento de personas que desafectaban incluso del estallido o de la forma como sus expresiones más violentas, ¿no? De la discusión que estaba tomando el proceso de la convención y se calificaba de facho pobre. Y era muy común que apareciera en ciertos círculos un poquito más ilustrados sobre cualquier persona y a veces no necesariamente ese voto por un sector, por el rechazo, etcétera, significaba un voto de derecha, o un voto facho, sino que a veces justamente podía ser de que no entendía el proceso, no entendía la discusión, no lo veía como algo urgente. Usted pone una variable súper interesante en su investigación, cómo cambiaron las prioridades con la pandemia. Exacto. Entonces, que ya no era el tiempo del estallido, no era el tiempo. Había toda una reinstalación del Estado, pues, un estado de excepción permanente con militares en la calle. O sea, cambian las prioridades, cambian las percepciones. eh, y la pregunta ahí es, justamente, ¿usted ve que la ciencia social hoy día también investiga este sector no movilizado? ¿Se ven proyectos de investigación o todavía no? No estoy seguro, yo creo que ha suscitado interés, pero yo he visto más interés en los politólogos y las politólogas porque están tratando de predecir, digamos, más o menos el comportamiento, los encuestólogos, digamos, ¿no? Que están viendo, porque ¿qué pasa? Las encuestas fallan todas, o sea, no solamente en Chile. ¿Ah? Entonces, hay un problema de un mercado de encuestas que nosotros aquí tenemos muchas, demasiadas, ¿no? Los estándares son bajos y la gente que hace buenas encuestas son unos, porque hacer buenas encuestas es caro y exigente, tú no puedes salir así todas las semanas con algo. Hay cierto esfuerzo, pero eso es
es insuficiente. Pero eso está guiado por el interés electoral. O sea, hay actores políticos que les interesa saber cómo se va a expresar electoralmente, pero el problema es mayor. Tú mencionaste un tema aquí que es el asunto de la pandemia que estuvo entre medio, que yo no lo mencioné en este caso, pero eso cambió mucho las cosas. Pandemia, migración intensificada, son fenómenos fuertes, crisis económica, o sea, mucha gente que quedó sin su negocio, sin su empleo, o sea, son cosas que intensificaron como esta urgencia de las cosas. Entonces, yo pienso que hay que trabajar mucho más en esa dirección, de entender mejor. Esa expresión que mencionaste al principio, de facho pobre, yo creo que es lo más desafortunado que puede existir. ¿Qué supone eso? O sea, que supone que está predeterminado que determinados sectores tienen que tener determinado comportamiento, y si no lo tienen, ¿qué? O sea, el comportamiento político en una sociedad compleja como la nuestra y como las sociedades contemporáneas es variable, ¿ah? Es variable. Si puede que haya un problema de educación cívica en nuestro país, bueno, hablemos de eso, pero des- creo que la discriminación social tiene muchas caras y también está presente en sectores así llamados progresistas, ¿no? Que suponen que, que tienen la verdad de las cosas y por lo tanto la gente tiene que comportarse como ellos piensan. Yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver ni con por supuesto, con la misión de la ciencia social, que no es para determinar eso, y creo que políticamente no le encuentro ningún sentido. O sea, me parece una expresión de, bueno, cuando las cosas no van como tú quieres, ¿no? Bueno, pues entonces, expresa tu rabia, pero tampoco desprecies a nadie. O sea, no creo que sea conducente eso, ni para nadie, ¿eh? Pero bueno, no me parece que sea adecuado. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. En esta grata entrevista, profesor Gonzalo Lamasa, le deseamos desde el Núcleo de Investigación el mayor de los éxitos en esta postulación. Sería para nosotros un motivo de referencia verlo que tenga este Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que a nombre de todo el equipo le damos las gracias por haber venido, bueno, a la radio y a este podcast, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad con más entrevistados, entrevistadas, cosas informando este debate en torno a las regiones, más que un debate académico mirando el centro, ¿no es cierto? Y tratando de copiarlo en regiones de forma mecánica, etcétera, sino que también podemos hacer ciencias sociales regionales. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Cristian, y mucho éxito con el trabajo. Muchas gracias.